COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Buenas tardes, como cada viernes en COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos minutos para conocer toda la actualidad religiosa. Nos acompañan como siempre Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Abrimos el espacio de noticias para conocer lo que ha acontecido esta semana en nuestra diócesis. Juan Gozalvo, muy buenos días. Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia. Esta cuaresma se sigue viviendo con intensidad en nuestra diócesis. Estamos llamados a la conversión y a la purificación a través del sacramento de la confesión. Y esto precisamente es lo que fomentan los equipos de pastoral de las parroquias en nuestra diócesis. Así es, Paz, son días de oración, ayuno y limosna para todos, también para los más pequeños, especialmente para quienes en su etapa de iniciación cristiana se preparan para recibir la primera comunión. Muchas son las iniciativas y actividades que programan los párrocos y equipos de catequesis, máxime estos días de preparación para vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esta semana resaltamos el trabajo realizado en este sentido por la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la Vall d'Uixó. Las niñas y niños de catequesis de primera comunión, junto a los catequistas y al párroco, continuaron el recorrido cuaresmal celebrando la fiesta del perdón. Acogidos en el colegio Mater Dei y tras varias semanas trabajando en las catequesis, el sacramento de la confesión, pudieron realizar su primera confesión. Para terminar la jornada en acción de gracias, celebraron el perdón recibido con una divertida fiesta de piñatas. Nos vamos ahora hasta Vilarreal, concretamente en la parroquia Santos Evangelistas, y una actividad también muy habitual de los viernes en tiempo de Cuaresma, en esta ocasión protagonizada por los jóvenes. Como decíamos, en las parroquias de la diócesis la actividad es constante estos días, algunas de ellas promovidas por grupos y movimientos parroquiales. De hecho, en la parroquia Santos Evangelistas, el pasado viernes fueron los jóvenes parroquianos quienes dirigieron el Vía Crucis. Los jóvenes, implicados al máximo en las diferentes realidades de la sociedad actual, eligieron el Vía Crucis preparado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, en oración por los cristianos perseguidos. De esta forma rezaron junto al resto de feligreses, siendo conscientes de la complicada vida que tienen muchos hermanos en la fe por el hecho de ser cristianos. Al finalizar, participaron en la misa celebrada por el párroco, don Sergio Mendoza, en la que se tuvieron muy presentes las diversas necesidades que nos invita a tener presente la realidad de los cristianos perseguidos. Y en este tiempo de preparación no nos olvidamos de la propuesta de la Coordinadora de Acción Católica General y sus viernes solidarios. ¿A qué nos invitan en este cuarto viernes de Cuaresma, Juan? La crisis energética y las terribles consecuencias para muchas familias es la propuesta de reflexión para este Viernes Solidario, Paz. También está afectando a muchas empresas que, para su producción, consumen mucha energía. En el sistema de fijación de precios en Europa, la electricidad que se produce en un día determinado se paga al precio de la producida con gas, que además es la más cara de producir. Esta subida de los precios afecta a todos los bolsillos, pero de una manera más preocupante a las familias con menor poder adquisitivo. Esto está llevando a que algunas familias tengan que consumir menos sacrificando su bienestar, mientras los beneficios de los productores y comercializadores de energía crecen. Por eso, en este cuarto viernes de Cuaresma nos invita a mirar el mundo para conocer la realidad de las familias que sufren por la crisis energética, animándonos a empatizar con quienes en nuestro entorno más cercano estén atravesando una situación similar. La coordinadora de España de 40 días por la vida, Nayeli Rodríguez, está hoy en Castellón. ¿Cuál es el motivo, Juan? En su visita a nuestra diócesis lo ha hecho acompañada por Lourdes Varela, coordinadora de 40 días por la vida en Latinoamérica, y lo hacen en apoyo a los voluntarios en la diócesis de Segorbe Castellón, con el fin de sustentar el testimonio de fe en defensa de la vida que están llevando a cabo desde que el pasado 22 de febrero comenzara la campaña en nuestra diócesis.
Ambas líderes han mantenido su encuentro esta mañana en la Concatedral de Santa María, que ha venido a reforzar el ánimo de los voluntarios de Segorbe Castellón, que hacen turnos de 1 hora de oración frente a una clínica abortista en la capital de La Plana. Recordemos que 40 días por la vida es una campaña mundial que dura 40 días. Está dirigida a acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno, la sensibilización de la comunidad y una vigilia pacífica diaria y constante frente a los abortorios. Para los voluntarios de nuestra diócesis ha supuesto una dosis de ánimo para continuar hasta el próximo 2 de abril en esta batalla espiritual de vigilias pacíficas, convencidos, a tenor de los resultados que se van obteniendo, de que la oración es un arma poderosa. De hecho, desde que este movimiento de apoyo a la vida nació en 2004, se han salvado casi 23.000 vidas, se han cerrado 132 centros abortistas y casi 250 trabajadores han abandonado la industria del aborto. Repasamos ahora la agenda prevista para este fin de semana. En este último fin de semana de fiestas fundacionales de la ciudad de Castellón llega uno de los actos que más fervor y devoción generan en estas fiestas, que tienen un fuerte carácter religioso. Se trata de la ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó. Será mañana sábado en la explanada de la Basílica y a la misma asistirá nuestro obispo, Monseñor Casimiro López Llorente. Y el próximo domingo, con motivo de la festividad de San José, la diócesis de Segorbe Castellón celebrará al patrón de los seminarios. Será con una Eucaristía en la Catedral de Segorbe, coincidiendo con la celebración del año jubilar diocesano. Tendrá lugar a las 7 de la tarde y estará presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Casimiro López Llorente. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La carta semanal de don Casimiro es una invitación a celebrar la Jornada por la Vida. Su reflexión no nos puede dejar indiferentes, pues el aborto, afirma nuestro obispo, no persigue un bien, sino que incita al mal y acaba con la vida, legalizando la muerte. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, el próximo sábado, 25 de marzo, celebramos la solemnidad de la encarnación del Hijo de Dios en el seno virginal de María, es decir, el inicio de su vida humana. El Verbo de Dios asumió nuestra naturaleza humana para sanarla y llevarla a su plenitud. Concebido en el seno virginal de la Virgen por obra del Espíritu Santo, el Hijo de Dios se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre, nos dice el Concilio Vaticano II, mostrándonos así el valor incomparable de cada ser humano y de cada vida humana. Ya la sola razón es suficiente para que todo hombre y mujer, creyente o no creyente, abierto sinceramente a la verdad y el bien, pueda reconocer el valor sagrado e inviolable de cualquier vida humana. Si además lo miramos desde la fe, la encarnación revela a la humanidad no solo el amor infinito de Dios, que amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, sino también el valor incomparable de cada vida y persona humana. Por ello, de modo particular, los creyentes en Cristo debemos acoger, cuidar, defender y promover el don precioso de toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, siempre e independientemente de cualquier circunstancia o condición. Eso es lo que nos recuerda la Jornada por la Vida que celebramos también el 25 de marzo. Es una jornada dedicada a orar por la vida, para que toda vida humana sea acogida, protegida y respetada por todos, para tomar conciencia del valor de toda vida humana y para invitar a todos a acompañar cada vida en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural, aumentando los cuidados cuando la vida es más vulnerable, en el seno de la madre, en la enfermedad, en la ancianidad o en la hora de la muerte. Ya el Concilio Vaticano II, en una página de dramática actualidad, denunció los numerosos delitos y atentados contra la vida humana, entre otros los homicidios, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, o todo lo que viola la integridad y la dignidad de la persona humana. Por su actualidad nos fijaremos en el cuidado de la vida a su inicio. Acaba de entrar en vigor la nueva ley del aborto, llamado eufemísticamente de la interrupción voluntaria del embarazo. Va en contra de la realidad hablar de interrupción cuando en verdad se elimina a un ser humano.
Los conocimientos sobre el ADN, las ecografías 3D, 4D y 5D permiten afirmar que existe una nueva vida en el seno de una mujer embarazada desde su concepción. El aborto sigue siendo un crimen abominable de un ser humano totalmente indefenso, como enseñó el Concilio Vaticano II. No se puede hablar de un derecho al aborto, pues no es un bien lo que se persigue, sino un mal. Sería lo mismo que hablar de derecho a matar, aunque lo revistamos con un lenguaje que oculte la realidad y anestesie las conciencias. En consecuencia, las leyes que promueven y amplían este presunto derecho al aborto son absolutamente injustas e inicuas, porque no solo no amparan ningún bien, sino que legalizan la muerte de personas inocentes e indefensas. Hablar de un supuesto derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una falacia, una mentira, porque los conocimientos citados indican que los embriones o fetos, aun estando en el seno de la madre, son seres humanos distintos a ella. Eliminar una vida humana no puede ser solución para las madres que afrontan muchas veces en soledad un embarazo no deseado. Iniciativas a favor de la vida o de las mujeres embarazadas, propias o ajenas, como las que ofrece actualmente la Asociación Civil Provida o la Acción Internacional 40 Días por la Vida, que rezan y no acosan a nadie, tendrán siempre nuestro apoyo. Esta jornada nos llama a todos los cristianos y a las personas de buena voluntad a implicarnos por crear una cultura de la vida en la que toda vida humana sea acogida con amor, gratitud y alegría frente a una mentalidad anticoncepcionista y antinatalista. Una cultura de la vida en la que toda vida humana sea respetada desde su concepción hasta su muerte natural frente a una mentalidad abortista e eutanásica. Y una cultura en la que la vida humana sea cuidada en todo momento, sobre todo cuando es más frágil e indefensa, cuidando al que sufre o está necesitado, al anciano o al moribundo. Trabajemos para que se recupere entre nosotros el sentido de la maternidad y de la fecundidad como el gran don de Dios a la mujer que la dignifica y como un servicio impagable e impagado a la sociedad. Ofrezcamos nuestros medios para evitar que cualquier mujer embarazada vea en el aborto la solución a sus problemas y a sus angustias. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Cada 19 de marzo celebramos el Día de San José, por lo tanto felicitamos a todos los padres. Pero es que además, para la Iglesia Católica es un día importante en su calendario porque se celebra también el Día del Seminario. Hoy centra nuestra atención la vocación al sacerdocio ordenado, máxime tras la carta de nuestro obispo de la semana pasada, en la que nos advertía de la sequía vocacional que está viviendo la Iglesia. ¿Hasta qué punto es preocupante este asunto? ¿Cuáles son las causas? ¿Podemos nosotros hacer algo? ¿Nos podemos implicar más? ¿Cómo hacerlo? Profundizamos en este tema de la mano del rector del Seminario Diocesano Mater Dei, don Juan Carlos Vizoso. Muy buenos días. Muy buenos días, Paz, y a todos los que nos escuchan. Primero de todo, felicidades por su patrón, Juan Carlos, como experto en exégesis bíblica, pero sobre todo como rector. ¿Cómo les enriquece la figura de San José? Bueno, al final tener a San José, ¿no?, que es pues varón justo, como dice la Sagrada Escritura, y sobre todo alguien que de alguna manera generó, ¿no?, esa paternidad espiritual viendo a Jesucristo y a María Santísima. Bueno, pues es el mayor de los tesoros, ¿no? Lo que uno busca para un futuro sacerdote es precisamente eso, ¿no? Que se genere en ese corazón de un joven un deseo de cuidar al ser humano de la mano de Cristo. Hacíamos referencia en la introducción a la carta de don Casimiro de la semana pasada, en la que advertía de la sequía vocacional. ¿Cómo de grave o de preocupante es la crisis de vocaciones al sacerdocio, don Juan Carlos, y cuál es el estado en nuestra diócesis? A ver, es verdad que numéricamente eso es siempre algo como difícil de establecer, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes harían falta para tener bien atendidos a todos los cristianos de la diócesis de Castellón? Bueno, pues indudablemente muchos más de los que hay, ¿no? En nuestra diócesis a día de hoy, como todos los que nos escuchan saben, tenemos 2 seminarios. Por un lado el Mater Dei. A día de hoy hay 3 internos en el Mater Dei más un chico en el preseminario, y del Redentoris Mater, del Camino Catecumenal, también seminario diocesano, pues hay 10 chicos estudiando, más uno de ellos que está en el preseminario, y luego 4
jóvenes que ya han terminado sus estudios y están en misión. Es verdad que en nuestra diócesis, quizás en comparación con otras diócesis de España alrededor, tenemos un cierto número de sacerdotes. Gran parte de las parroquias están atendidas y tienen misa los domingos, pero aquí estamos hablando de atender con mayor cercanía, ¿no? De poder llegar a cuanta más gente mejor en un mundo en el que es verdad que muchos abandonan la fe cristiana o no sienten la Iglesia como cercana, con lo cual aún así es evidente que en nuestra diócesis, igual que en otras, sería mucho más necesario que jóvenes pues percibieran que Dios los llama y se lanzasen al camino del seminario del sacerdocio. Aclaremos, si le parece, ¿a qué responde la vocación en general, pero sobre todo al sacerdocio en particular? Sí, la vocación del sacerdocio ordenado, se puede entender obviamente desde la vocación general, ¿no? Por así decirlo. La carta a los tesalonicenses, la primera, dice San Pablo: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que es evidente que Dios a todo ser humano sobre esta tierra lo llama a una relación con Él, con Dios, ¿no? Entonces, dentro de esa relación con Dios a la que todos estamos llamados, es verdad que Dios establece como diversos caminos para llegar a Él. Y uno de esos caminos es el camino de entregar la propia vida, toda la propia existencia, cogerla y decir, pues, Señor, es tuya. Sin la mediación de otro rostro humano, ¿no? Como en el caso del matrimonio. Y entregar esa vida a Cristo, ¿para qué? Bueno, pues un poco para prolongar la acción de Dios, la acción de Cristo en medio del mundo. Es un poco ese el sentido, ¿no? Que Dios elija conquistar una existencia para luego regalarla al mundo, ¿no? y ser presencia. Y por su experiencia, Juan Carlos, ¿cómo se siente esa llamada? La verdad es que, bueno, toda llamada es un misterio porque es un poco el encaje de la voluntad de Dios, de Dios, que es también un misterio, y la propia historia personalísima de cada alma. Pero de alguna manera la vocación muchas veces aparece como un deseo puesto en el corazón de un joven. Dios, esto que muchas veces oímos hablar, ¿no? La voz de Dios. Muchas veces no es nada de tremendamente extraordinario, simplemente aparece como un deseo, como un anhelo por entregar la propia vida puesto en el corazón de un joven. Y muchas veces eso ya es el primer signo de vocación. Podríamos decir, Juan Carlos, que más que una necesidad de la Iglesia, que también, por supuesto, es una necesidad para la sociedad actual, la vocación al sacerdocio. Sí, yo creo que es evidente. Desde el punto de vista cristiano, si me apuras, y también humano. A mí hay una imagen del Papa Francisco que él repite con frecuencia, y a mí siempre me ha encantado, que es la de hablar de la Iglesia como hospital de campaña, ¿no? En medio de un mundo pues que está herido, ¿no? Y por eso hace falta un hospital de campaña. Bueno, pues imaginemos, ¿no? un hospital de campaña pues en el que no se pudiese suturar, no hubiese cirugía, no se pudiese ofrecer un posoperatorio, ¿no? Pues esto es, ¿no? Una Iglesia a la que a día de hoy le faltara un número considerable de sacerdotes, ¿no? No puede convertirse en un auténtico hospital de campaña para el mundo herido que tenemos. Y Juan Carlos, díganos, ¿cómo desde el punto de vista familiar los padres debemos saber gestionar esa llamada vocacional de nuestros hijos? ¿Cómo podemos contribuir al discernimiento vocacional? Sí, el discernimiento, o sea, la familia como núcleo donde se favorece ese discernimiento, al final está vinculado a la realidad de la santidad, es decir, la familia que tiene deseo como matrimonio con los hijos de que sus hijos sean santos, de que al final tengan a Dios como lo primero en sus vidas, pues es el primer, ¿no? Como el primer escalón para que luego se manifieste la vocación. Luego eso puede descender a muchísimos detalles, ¿no? Por ejemplo, pienso, pues cuando en una familia se manifiesta la alegría, ¿no? Ante la noticia de una vocación de consagración por parte de alguien conocido, y no se ve como, a veces es triste cuando uno escucha de un cristiano como si el entregar la vida a Dios fuera un desperdicio. No, pues cuando en una familia eso se vive con alegría respecto de otros, eso es algo que queda en el corazón del joven. O cuando, por ejemplo, se va forjando
pues amistades con sacerdotes cercanos, de tal manera que también los hijos puedan ver la realidad del sacerdocio de cerca, o cuando pues con frecuencia se habla de la grandeza de Dios que lo merece todo. Todo eso creo que va generando en el corazón del hijo el reconocer que vale la pena entregar la vida a Dios, que uno no pierde nada, sino que lo gana todo. ¿Y desde la comunidad parroquial? Toda parroquia al final es también una familia, con lo cual, bueno, un poco es aplicable aquello que se puede vivir en el contexto familiar al contexto parroquial. Creo que es importante que toda parroquia, por pequeña, grande que sea, pues tenga muy en el corazón el cuidar de los sacerdotes, del sacerdocio en general, pero de sus sacerdotes, ¿no? Rezando obviamente por ellos, estando pendiente un poco de las necesidades, de los anhelos, alegrías de sus sacerdotes. Es una forma en la que se va forjando también en los demás que lo ven, pues ser agradecidos ante la realidad del sacerdocio. Cuento muy brevemente, el otro día me hizo mucha ilusión, una vez que estuve en un seminario, un inicio de curso, era por septiembre, y venía uno de los chicos que ese año entraba en el seminario. Y no vino solo, no vino solo con su familia, sino que vino con una representación de la parroquia. Fue precioso el ver a este chico acompañado por 40, 50 personas de su parroquia que, bueno, lo entregaban un poco a la iglesia como un fruto precioso. Bueno, es un gesto concreto, pero muy, muy bello. Y para terminar, Juan Carlos, ¿cuáles serían las señales principales para determinar que uno está llamado al sacerdocio? Lo comentaba, creo que en la primera de las preguntas que me hacías. Muchas veces la llamada a la vocación se manifiesta como con una inclinación en el joven, un deseo en la voluntad de entregarse a Dios. Entonces, esa es verdad que es la primera señal, que luego un poco se concreta de muchas formas, ¿no? Cuando uno percibe en un joven, sea un hijo, ¿no? Sea un catequizando, pues un deseo por cuidar de las necesidades del otro o de consolar los sufrimientos del otro. Cuando uno percibe también en un joven el gusto, ¿no? En el trato con Cristo, en la oración, o cuando uno percibe en el joven también pues el anhelo, el deseo de que Cristo sea conocido, de que el ser humano sea alcanzado por la palabra de Dios. O sea, son pequeñas percepciones en el día a día que en el corazón del joven pueden ser señal de que Dios está llamando algo grande. Pues Juan Carlos Vizoso, rector del Seminario Diocesano Mater Dei y también responsable de la Pastoral Vocacional, gracias desde luego por aproximarnos a esta vocación, por la puntualización en todas las respuestas. Esperamos desde luego nosotros ser capaces de contribuir a través de esta entrevista a generar al menos la reflexión ante esta necesidad de nuestra Iglesia. Muchas gracias y un abrazo cordial. Seguro que sí, muchas gracias, un abrazo. Les invitamos a tener presente en sus oraciones las vocaciones al sacerdocio ordenado. También a ser generosos en la colecta de este próximo domingo, que está destinada a cubrir las necesidades de nuestros seminaristas. Y ahora sí, hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar, si así lo desean, este domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía COPE. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.